noche vamos a predicar la palabra, un tema que tiene que ver bastante con la época. Se ha puesto una época alusiva a ese tema. Y yo voy a querer que los hermanos que están allá arriba en la proyección y el sonido también proyecten los versículos para que también los amigos puedan leerlos acá arriba y puedan entender lo que vamos a hablar en esta noche. Vamos a hablar en esta noche bajo el título El verdadero significado de la Navidad. Noten el título, El verdadero significado de la Navidad. Pero fíjense cómo comienza, el verdadero. ¿Por qué no dice el significado de la Navidad? ¿Por qué el título del mensaje? ¿Por qué el tema que los jóvenes de la iglesia han escogido no comienza así? ¿Por qué? El significado de la Navidad pudiera ser así. Pero qué interesante que el título es El verdadero. Si se dice el verdadero, es porque por lógica simple hay un falso significado de la Navidad, ¿verdad que sí? Entendemos eso. Si se dice que algo es verdadero, es porque hay algo que es falso. Entonces, si existe una cosa, también existe la otra. Entonces, vamos a hablar en esta noche del verdadero significado de la Navidad. La celebración de la Navidad es una tradición que está arraigada a nivel cultural. Cuando nosotros hablamos de Navidad hoy en día, desde el punto de vista social, desde el punto de vista humano, estamos hablando de un tema que es cultural. Hablar de la Navidad es así. Cada cultura, por ejemplo, cada país celebra la Navidad distinto a otro, aunque puede haber elementos que convergen, elementos que pueden ser iguales, pero es cultural. Y la gran mayoría de los casos, de hecho las estadísticas así lo dicen, la mayoría de la gente no sabe por qué celebra Navidad. Usted le pregunta a la gente, sea cristiana o no, y le van a decir, bueno, yo celebro la Navidad porque cuando yo era chiquito, mis abuelos celebraban eso. O bueno, yo celebro la Navidad porque es algo bonito. O yo celebro la Navidad porque el frío, uno se pone entonces un abrigo manga larga y un gorrito y esto. La gente tiene varias razones por las cuales celebra la Navidad. Pero la mayoría de la gente desconoce, aún cristianos de hecho, desconocen qué es eso de la Navidad. Es cultural, está muy arraigado en la cultura. Y cuando nosotros hablamos de Navidad, nosotros no nos estamos refiriendo a Nochebuena. Navidad no es Nochebuena, como le decimos. El verdadero significado de la Navidad no tiene que ver con un buffet el 24 de diciembre. El significado de la Navidad no tiene que ver, por ejemplo, con que usted se ponga una pijama con renos o un abrigo con cuadros, con un fondo de una chimenea y entonces usted se tire fotos. Nosotros los dominicanos copiamos todo, ¿verdad que sí? Aquí no hay chimenea, pero la gente se tira fotos con un fondo de chimenea. Vaya usted a ver eso. Pero eso no es Navidad. Navidad no es tampoco un turrón. Eso no es Navidad. Sin embargo, estimados hermanos y amigos, en medio de las luces brillantes y el bullicio de las festividades que la gente hace, es fundamental y también importante recordar y reflexionar sobre el verdadero significado de esta temporada. Y hay una pregunta: ¿qué nos enseña la Biblia acerca del nacimiento de Jesús? ¿Y cómo debemos vivir a la luz de la verdad de lo que dice la Biblia? La Navidad no debe verse desde el punto de vista de la cultura o de las costumbres de los pueblos. La palabra de Dios dice, por ejemplo, que las costumbres, que las culturas de los pueblos son ¿qué? ¿Cómo Dios le llama a las culturas, a las costumbres de los pueblos en la Biblia? Vanidad. No tan solo porque la vanidad es algo que es pasajero, sino también porque vanidad significa algo ilusorio, algo sin fundamento, algo irreal, que no tiene realmente ningún tipo de beneficio con relación al tiempo. Así Dios le llama a las costumbres y a las culturas de los pueblos.
La palabra Navidad, que significa nacimiento, en varios idiomas se traduce así, pero es lo que significa. La Navidad, cosa que no fue en diciembre, por si acaso, bíblicamente entendemos que no. La gente en diciembre celebra el nacimiento de Jesús. Independientemente de que haya sido o no en diciembre, la palabra Navidad significa nacimiento. Se alude al nacimiento de Jesús, pero realmente lo que menos la gente hace en diciembre es pensar en Cristo Jesús, es pensar en la palabra de Dios. Lo que la gente menos hace en esta época es tratar de estar en comunión con Dios. La gente en esta época está en francachela, la gente en esta época está en comida, la gente en esta época está en tirar pinta, en darse, como dicen en la calle, un flow malaguetón. Pero la gente no piensa en Jesús. Repito, en lo último que la gente piensa en el mes de diciembre es en Jesús. Si en verdad la gente reflexionara en el nacimiento de Jesús, las iglesias estuviesen llenas de personas y las discotecas estuvieran cerradas. Sí o sí. Pero se da todo lo contrario. Vamos a orar. Y yo quiero, estimado hermano, estimado amigo que está aquí, que qué bueno que estás aquí, puedas prestar atención a lo que dice la palabra de Dios y que en virtud de esto entonces podamos aprender qué dice Dios, qué dice la Biblia referente a lo que debería ser el verdadero concepto de la Navidad. Oremos. Padre que estás en el cielo, Señor, gracias por este día. Gracias, Señor, por la oportunidad inmensa que nos das de poder estar en tu casa y también en tus cosas. Gracias, Padre, porque pudiste permitir de que los hermanos de diferentes iglesias pudieran venir esta noche, amigos también pudieran acompañar a jóvenes y poder venir aquí, Señor. Esperando, Padre, de que tu palabra sea la que hable en este momento y que tu Santo Espíritu, Señor, acomode lo espiritual, acomode tu palabra al corazón de los que ya somos cristianos para que podamos ser edificados con tu palabra y aquellos, Señor, que aún no te conocen puedan entender tu palabra para salvación. El fin último es este, Señor, la salvación. En el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. El verdadero significado de la Navidad. Hay una verdad que no podemos eludir y es el hecho de que Satanás ha tergiversado el concepto de Navidad. Satanás ha distorsionado el concepto de Navidad. ¿Y por qué? La palabra de Dios dice, quiero que ustedes busquen en sus Biblias, pero también pueden ver la proyección, segunda a los Tesalonicenses, el capítulo 2, versículos 3 y 4. La segunda epístola del apóstol Pablo a los cristianos en Tesalónica, el versículo número 3 y el 4. El apóstol Pablo, hablando aquí en el contexto del anticristo, dice lo siguiente, y ustedes tienen el versículo ahí. Dice el apóstol Pablo: nadie os engañe en ninguna manera. ¿Cómo comienza el apóstol Pablo este versículo? Nadie, ¿qué cosa? Nadie os engañe, que nadie te mienta, que nadie te confunda. Es lo que dice en el original. Dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Qué dice el versículo 4? Dice: el cual, hablando del anticristo, hablando del hijo de perdición, dice: el cual se opone y se levanta. ¿Contra qué dice ahí? Contra todo lo que se llama Dios. ¿Y qué cosa también? Y es objeto de qué? De culto, objeto de adoración. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que el anticristo no solo se opone a Dios como tal, es opositor. Por eso su nombre, anti. El prefijo anti significa contrario, contra de. Y también lo que es objeto de culto, dice: tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Una característica del espíritu del anticristo que el apóstol Pablo dice a los cristianos en Tesalónica y nos dice hoy en día,
es que Satanás, en sentido general, se opone ¿a quién? Se opone a Dios y a todo lo que es objeto de adoración. La Navidad, que debe ser objeto de adoración a Dios, Satanás la ha tergiversado para que no se adore a Dios, para que no se adore a Cristo Jesús, que es el verdadero objetivo. El fin de la Navidad es la adoración a Cristo Jesús. Satanás se opone contra lo que es divino. Por eso el principal opositor del cristiano es Satanás. Y él se va a oponer a Dios, se va a oponer a Cristo, se va a oponer a su palabra. Y entre todas las cosas en las que Satanás se opone a Dios está la Navidad. Por eso el personaje principal de la Navidad no es Cristo. El personaje principal es Santa Claus. ¿Sí o sí? Por eso en la Navidad no hay un personaje que a nivel mundial, en todas las culturas y en todas las épocas, sobre todo en Occidente, sea más famoso que Santa Claus. O como dice la gente, Santicló, pero no es Santicló. El personaje principal es Santa Claus. Por eso usted ve este señor, ¿verdad?, vestido de rojo, con blanco, un gorrito, y el famoso jo. Eso no aparece en la Biblia. Eso incluso hasta los cristianos, el diablo le ha metido eso por los ojos. Pero eso no aparece en la Biblia. Usted no encuentra a Santa Claus en la Biblia. No tiene nada que ver con la Navidad o con el verdadero significado de la Navidad. Pero Satanás, que se opone contra Dios y contra todo lo que es objeto de adoración, introduce en la ecuación a Santa Claus. De tal manera que se le da más importancia que a Cristo Jesús. Hoy en día Satanás ha tergiversado la Navidad con el marketing. Usted ve eso, ¿verdad que sí? Mucho marketing, comprar, vender para esta época. La comida también. A tal punto que hay gente que cae en el pecado de la gula, o como nosotros le conocemos, de comer y comer, la glotonería. Pero no se piensa en Cristo Jesús. Satanás ha tergiversado el verdadero significado de la Navidad y la gente se presta más a viajes y a turistear que a otra cosa. El alcohol tiene más preponderancia en esta época que Cristo Jesús. ¿Sí o no? Todo lo que estoy mencionando. Las discotecas tienen más preponderancia, los eventos artísticos tienen más preponderancia que aquel que es el protagonista de la Navidad, que es Cristo Jesús. Hay países, para que ustedes vean que esto es aberrante, hay países, por ejemplo, donde está prohibida celebrar la Navidad. El caso, por ejemplo, de China. Si en China usted intenta celebrar la Navidad, le pasa una de dos cosas. O usted es multado o puede ser encarcelado. Corea del Norte también. Mire cómo es el diablo. La abuela de Kim Jong-un, que es el presidente de Corea del Norte, nació el 24 de diciembre. Pues Kim Jong-un desde el 2006 para acá prohibió que el 24 de diciembre se celebre Navidad, porque ese día hay que celebrar el día de la abuela de él. Y el que no celebra el día del natalicio de su abuela es multado, encarcelado o, en el peor de los casos, fusilado. Arabia Saudita tampoco es permitido, en los países musulmanes no es permitido celebrar la Navidad, ni en Tayikistán tampoco, ni en Argelia, ni en Brunei, ni en Somalia. En ninguno de esos países se puede celebrar Navidad. En todos los países musulmanes está prohibido celebrar la Navidad por el Islam. Entonces Satanás se opone contra Dios y todo lo que es objeto de adoración, sí o sí. Sí. Y eso lo acabamos de ver con lo que yo les he mencionado anteriormente.
Vamos a ver 4 puntos rápidamente que nos van a decir cuál es el verdadero significado de la Navidad. Preste atención en esta noche. El primer punto es que la palabra de Dios habla de que el nacimiento de Cristo Jesús fue profetizado. El Antiguo Testamento contiene numerosas profecías que hablan del nacimiento del Mesías, el nacimiento de Cristo Jesús. Y qué bueno que con la dinámica hace un momento que hicieron los muchachos me allanaron un poco el camino. Vamos a ver qué dice Isaías capítulo 7, el versículo 14. El profeta Isaías es uno de los profetas que habló bastante acerca del Mesías prometido, que Dios lo usó para hablar de estas profecías. Isaías 7:14 dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. ¿Y qué sigue diciendo? He aquí que la Virgen concebirá. ¿De quién se está hablando ahí? Se está hablando de María. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre, como dice ahí, Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. El primer significado lo vamos a ver en sentido general, de manera independiente. El primer significado que tiene la Navidad es que la Navidad es el nacimiento de Cristo Jesús y de que Dios está con la humanidad. Dios con nosotros significa el nombre de Emmanuel. Ahí mismo Isaías, el capítulo 9, versículo 6. Otra profecía también referente a Cristo Jesús. Dice, porque un niño nos es nacido. Y mire esto, Isaías, obviamente como fue una profecía, él estaba hablando a futuro. Pero miren cómo él habla en presente. Pero Isaías nunca vio el nacimiento de Cristo Jesús. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y dice, y el principado sobre su hombro, y se llamará, como dice ahí, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. No tan solo que se profetizó, obviamente años de que sucediera el nacimiento de Cristo Jesús, sino también lo que él iba a hacer. Cada uno de esos nombres habla precisamente de un aspecto a considerar de Cristo Jesús. Y fíjese cómo se dice ahí. Dice, se llamará su nombre admirable, consejero también, Dios fuerte. No hay otro Dios fuerte, solo Él. Padre eterno, príncipe de paz. Otra profecía también, Miqueas el capítulo 5, versículo 2. El profeta Miqueas también profetizó acerca de el nacimiento de Jesús. Miqueas capítulo 5 dice, pero tú, Belén Efrata, y grábense ese nombre, esa ciudad, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será, ¿qué cosa dice ahí? Señor en Israel. Eso es hablando de Cristo, Eso es hablando de Jesús. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Identifica el lugar donde Cristo iba a nacer, en Belén. Y les voy a decir lo siguiente desde ahora, producto también, muchos cristianos viven preguntando a uno y llamando, hermano, dime, háblame del conflicto de Israel, los palestinos, etc. Estas profecías, cuando fueron dadas, no existía el Islam, no existían los musulmanes. Hoy en día los palestinos dicen que Jesús era palestino. Belén no pertenece a ciudades musulmanas. Váyase de aquí con eso, Jesús no pudo ser musulmán porque Jesús nació 650 años de que se fundara el Islam. Jesús no era palestino, Jesús no era musulmán, Jesús no era árabe, Jesús era judío. Y eso, los que somos cristianos en esta noche, tenemos que defenderlo, porque hoy en día a nivel mundial se quiere decir lo contrario.
No, Jesús era palestino y los judíos están invadiendo las tierras palestinas. No, no es así. Bíblicamente ni históricamente es así. Aquí vemos dónde iba a nacer. Fíjese que ahí no dice la Franja de Gaza. Fíjese que ahí no dice Siria. Fíjese que ahí no dice Irán, ni Irak, ni Yemen, que son países árabes. Ahí está hablando de Belén, una ciudad judía. Amén, hermanos. Eso que les estoy diciendo es a propósito, para que no nos dejemos confundir, para que nadie nos engañe, como decía Pablo hace un momento. La Navidad significa que Dios ordenó todo en Cristo Jesús. Estimado hermano y estimado amigo, lo acabamos de ver, cómo se profetizó el nacimiento de Jesús. Y la Navidad significa que no fue un evento fortuito, que no fue un evento a lo loco. El nacimiento de Cristo Jesús no es el nacimiento de cualquier otro, como usted y yo, que no nos podemos comparar con Cristo. No, fue todo orquestado en la magnífica soberanía de Dios. Y eso es lo que está profetizado. Todo lo que se habló antes de nacer. Así que repito, la Navidad significa que Dios ordenó todas las cosas en Cristo, que Dios es un Dios de orden. Pero vamos a ver también el segundo punto de lo que significa la Navidad. No solo las profecías de Cristo Jesús, sino también su nacimiento mismo, el nacimiento de Jesús. Vamos a Mateo el capítulo 1, los versículos del 18 al 25. No lo vamos a leer todo por asuntos de tiempo. Mateo capítulo número 1, versículos 18 hasta el 25. Dice la palabra de Dios: el nacimiento de Jesús fue así. Recuerde que fue profetizado, pero ahora mire ya el nacimiento efectuándose. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y mire ahora, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que, ¿qué cosa? Dice el versículo 22. Para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Vimos que eso estaba profetizado, ¿sí o no? Aquí vemos el cumplimiento de la profecía. Lo que Dios dijo que iba a suceder, sucedió. ¿Qué dice Lucas capítulo 2, versículos del 1 al 20 ahora? Lucas el capítulo 2, versículos del 1 al 20, en el contexto del cumplimiento de las profecías. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, el emperador. Dice que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama, ¿cómo dice ahí? Belén. ¿Dónde se profetizó que iba a nacer Jesús? En Belén. ¿Dónde vemos aquí que fue precisamente el nacimiento? En Belén. Dice: por cuanto era la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Dice: y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Fue profetizado el nacimiento de Jesús, se cumplió la profecía. Fue profetizado que iba a nacer en Belén, nació en Belén.
Y es glorioso esto. Estos versículos detallan los eventos que rodean el nacimiento de Jesús. Y aquí vemos el significado verdadero de la Navidad. El punto número 2 consiste en que la Navidad significa que lo que Dios promete se cumple. La Navidad significa que las promesas de Dios se cumplen, que Dios cumple sus palabras, que Dios cumple lo que Él promete. Eso significa la Navidad. Lo que Él dijo que iba a suceder, sucedió y lo estamos viendo ahí. También la Navidad significa la humildad de Cristo Jesús. La palabra de Dios en las profecías dijo cómo Él iba a nacer. Y vemos aquí el nacimiento de Cristo Jesús. Cristo Jesús no nació en Dubái, en una torre. Cristo Jesús no nació en el hospital más moderno del mundo. Cristo Jesús no fue llevado a una incubadora. Cristo Jesús no tuvo un karting. Cristo Jesús no tuvo un coche. Cristo Jesús no tuvo una corcha, una cuna. Cristo Jesús nació y fue puesto donde, dice aquí, el versículo 7 dice, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Ahí nació Jesús. Ahí no olía a fresas. Donde nació Jesús no olía a uvas. No habían velas y velones aromáticos. No. Donde nació Jesús era para los animales. No iba a oler bien, y es así, hermanos y amigos. Y fue puesto en un pesebre. El verdadero sentido de la Navidad está ligado a lo que es la humildad. Y eso no se ve en Navidad, como el mundo le llama. El verdadero significado de la Navidad habla de la humildad de Cristo y también nos habla del cumplimiento de las promesas de Dios. Tercer punto referente al significado de la Navidad, la encarnación. Juan capítulo 1, versículo 14. Yo sé que los hermanos saben porque me tocó hablar de eso en el estudio de los domingos en la mañana. Juan capítulo 1, el versículo número 14. Mire lo que dice la palabra de Dios aquí. Y aquel verbo, hablando de Cristo Jesús, y aquel verbo fue hecho carne. Cristo Jesús es Dios encarnado. El significado de la Navidad es como Dios, siendo Dios, creador del universo, creador de todo lo que existe, creador de ti y de mí, un creador, un diseñador, un arquitecto inteligente, donde por más que el ateísmo quiera destruir el evangelio y la existencia de Dios, no puede, porque la misma ciencia dice que existe Dios. Dios que creó todo se hizo hombre. La Navidad significa eso. Dios perfecto se hizo hombre perfecto. Eso es glorioso, eso es tremendo. Eso es un significado tremendo. Dice el versículo, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Qué significa la palabra Emmanuel? Veíamos, Dios con nosotros. ¿Habitó entre nosotros? Sí o sí entonces. Sí. El nombre de Emmanuel no se le puso porque era bonito. Emmanuel. Se le puso porque Él estuvo con nosotros. ¿Qué sigue diciendo el versículo? Y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El verdadero significado de la Navidad consiste en que Dios se hizo hombre. Que Cristo Jesús no fue simplemente un profeta, como muchos han querido decir, y como hay religiones que lo dicen, sino que Cristo Jesús, Dios hecho hombre. Eso significa la Navidad. Ese es el verdadero significado de la Navidad. Juan capítulo 1, versículo 14 resalta la encarnación de Jesús. Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. La Navidad nos recuerda que Dios se hizo hombre para experimentar nuestra humanidad y finalmente ofrecerse como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Si Cristo Jesús no nace, si Cristo Jesús no estuviese con nosotros, si no fuera Emmanuel, usted y yo no estuviésemos aquí esta noche. La gente no piensa en eso hoy en día, pero eso es lo que significa la Navidad, que Dios se hizo hombre y que lo hizo para poder dar la oportunidad al ser humano, lejos de él por el pecado, de poder tener perdón de pecado. Eso significa la Navidad. Y con ese sentir es que debemos ver la Navidad. No como una época de nieve en países de Europa y en Estados Unidos, en Canadá, no. Es como que Dios se hizo hombre por el pecado tuyo y mío, porque tú y yo fuimos responsables directos de que Cristo Jesús viniera, que Cristo Jesús un día muriera, pero que también resucitara. Si eso no pasaba, si la Navidad no fuese el nacimiento de Cristo, la humanidad no iba a poder ser perdonada de sus pecados. Y es glorioso ver la Navidad desde ese punto de vista. La Navidad significa que Cristo habitó entre nosotros, se humilló a sí mismo. Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 8, habla de la humillación de Cristo Jesús. Dice que siendo Dios, no escatimó, no tomó en cuenta ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló, se hizo hombre, se humilló a tal punto que murió en la cruz por ti y por mí. Eso significa la Navidad. No es un brugal que significa la Navidad. No es usted ponerse con una bocina Bluetooth de la que cambian de colores en una esquina a oír música, a oír un dembow o a oír música de la que se oye en esta época. Johnny Ventura. Ese no es el significado de la Navidad, amigo mío. El significado de la Navidad es Cristo Jesús. Y el último punto del significado de la Navidad, el propósito del nacimiento de Jesús, de que Dios se encarnara, el propósito. Y este versículo que vamos a ver, yo creo que nosotros ni siquiera necesitamos proyectarlo porque es muy conocido. Juan 3:16, lo usé a propósito. Este versículo, Cristo Jesús hablando aquí, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel, no dice ahí que en Él crea, que así es que la gente dice que en Él crea, no, que en Él cree. Habla de presente. El verbo creer ahí está en presente, cree. Dice para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La Navidad significa que Cristo se entregó amorosamente por ti para salvarte. Eso significa la Navidad. El nacimiento de Jesús no fue solamente un hecho histórico. Mahoma, el fundador del Islam, reconoció que Jesús nació y que Jesús murió. El mismo Mahoma, el padre de los musulmanes, reconoció eso en el siglo VII. Reconoció que Cristo había nacido, él mismo lo reconoció, pero los musulmanes no dicen eso. No fue solamente un hecho histórico, sino un acto de amor divino que ofrece redención y reconciliación al mundo caído por el pecado. El nacimiento de Jesús significa que tú, amigo, amiga que estás aquí, tienes la oportunidad de ser perdonado de tus pecados, de conocer a Cristo como Salvador, porque Él es el Salvador. Solamente Cristo. Algunos versículos más. Romanos el capítulo 5, el versículo número 6. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo hizo ¿qué cosa? Murió por quienes, dice ahí, por los impíos. Cristo murió por ti, amigo que estás aquí, joven que estás aquí en esta noche. Cristo murió por ti. ¿Qué sigue diciendo también Romanos el capítulo 14, versículo 9? Romanos 14, 9 dice, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir
para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Hechos capítulo 4 también, versículo 12, versículo muy conocido. Hechos capítulo 4, versículo 12, y en ningún otro hay salvación. Hablando aquí de Cristo también, de aquel que fue profetizado que iba a nacer, de aquel que se nació para que se cumpliese la profecía, de aquel que se encarnó, de aquel que es Salvador. Dice, y en ningún otro hay salvación, estimado amigo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y el último versículo, Hechos capítulo 2, el versículo número 21. Hechos capítulo 2, versículo 21 dice, y todo aquel que invocare el nombre de quién, dice ahí, de Mahoma, el nombre de Buda, el nombre de María, dice ahí, el nombre de algún santo, de San Esperito, ahí no hay metresa, ahí no hay nada de eso, Dice, y todo aquel que invocare el nombre del Señor. ¿Y quién es el Señor? Cristo, aquel que fue profetizado, aquel que nació, que es el verdadero objeto de adoración en la Navidad. Dice, será salvo. Solamente Cristo salva. La Navidad significa eso. Cristo se entregó amorosamente por ti para salvación. Y eso es lo que hoy en día la Navidad debe significar para toda la humanidad. No el gozo, el deleite y el disfrute. No solamente el tío, la tía, la abuela que viene de otro pueblo o que llegó de Estados Unidos, sino que Cristo Jesús nació para salvar. Para salvarte a ti que estás aquí en esta noche y que aún no le has recibido a Él. La celebración de la Navidad no debería limitarse a rituales externos, a medias rojas con blanco, a gorros rojos con blanco, a un jo, no. Sino que debe transformar tu vida, estimado amigo que estás aquí en esta noche. La encarnación nos llama a imitar a Cristo en humildad, amor y servicio. Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 8, nos exhorta a tener la mente de Cristo, quien a pesar de ser Dios, se humilló tomando forma de siervo. La Navidad es una oportunidad para reflexionar sobre cómo podemos vivir vidas que reflejen el amor y la gracia de Cristo hacia los demás, y también de cómo tú puedes ser salvo, ser salva. Así que, estimada amiga, estimado amigo que estás aquí, y hermanos también creyentes que a veces nos dejamos confundir con estas cosas, el significado de la Navidad es Cristo Jesús. Quien debe ser adorado es Cristo Jesús. Quien debe llenarnos de gozo, de alegría, de disfrute, de deleite es Cristo Jesús. Él es el que debe estar. Porque si sigues llevándote de lo que el mundo te oferta, como veíamos al principio, de cómo Satanás se opone a todo lo que es Dios y se sigue oponiendo al verdadero significado de la humanidad, te vas a perder. ¿Sabe qué, estimado amigo? Y con esto termino. En la condenación eterna, aquel lugar de tormento que la palabra de Dios dice preparado para el diablo y sus ángeles, estará lleno, estará lleno de gente que vivió, ¿verdad?, la Navidad sumergida en el alcohol, en las drogas, levantando en un motor, en discotecas, en compradera de ropa, y que nunca pensó en Cristo Jesús. Que no sea tu caso. Que no sea tu caso. Y como la gente siempre piensa en las cosas que no cumplió cuando un año se va a terminar y empieza a establecerse metas para el año que va a iniciar, trázate una meta.
pero no para el año que viene, que estamos a días, no para el año que viene, para antes de que este año termine. Recibe a Cristo Jesús como único y suficiente Salvador. Para que puedas entonces comenzar el año 2024 como un salvo, como una salva por Cristo Jesús, que fue profetizado su nacimiento, que nació, que anduvo en esta tierra, murió por ti, resucitó y es el Salvador de la humanidad. Vive para Él. Y los que somos cristianos también, vivamos cada día para glorificar a Cristo Jesús. Que nuestra vida pueda demostrar que verdaderamente Cristo Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador. Dios les bendiga, estimados hermanos y amigos.